Muy buenas noches, jóvenes. En la reunión de hoy, vamos a continuar con la unidad número 4. La unidad número 4 es una unidad que yo he agregado a su programa de forma espontánea. No está en el programa de la asignatura, porque considero que ustedes como administradores deben de saber cómo yo, auditora, independiente, voy a realizar y voy a conducir la auditoría en la empresa que ustedes dirigen. En la unidad número 4 tenemos una carpeta donde dice normas del campo de trabajo, ¿verdad? Esa carpeta tiene dentro de sí 4 unidades que son en orden cronológico los pasos que hay que tomar en cuenta para hacer la auditoría. El primer paso, y ya lo vimos, es, voy a darle un clic a la carpeta. Cuando usted ve la carpeta, ¿qué usted ve ahí? 4 temas. Planeación de la auditoría, la evidencia, papeles de trabajo y el control interno, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que para yo conducir la auditoría independiente, lo primero es que yo tengo que planearla. Y para planearla científicamente, tenemos normativas que debemos llevar a cabo, como son las visitas preliminares a la empresa, hacer una carta de compromiso y todo lo demás que ustedes van a verificar en el video. ¿Ok? Luego, el segundo paso es evaluar el control interno de la empresa que ustedes dirigen, para yo hacerme un juicio de la magnitud de las pruebas que yo debo de hacer para poder opinar sobre los estados financieros que ustedes tienen preparados. Recuerden esto, el auditor no hace los estados financieros, lo prepara la empresa que ustedes dirigen, me lo entregan a mí para que yo opine sobre la veracidad de los balances que están ahí. Para eso, yo tengo normas internacionales de auditoría que aplicar. La primera, planear mi auditoría. La segunda, evaluar el control interno. La tercera, recolectar evidencias. Y la cuarta, esas evidencias, convertirla en papel de trabajo. Después que yo hago esos 4 puntos, estoy lista para opinar y darle un informe a ustedes sobre los estados financieros de forma independiente. Esos son los pasos. Y ahí ya tenemos la presentación. Estábamos aquí el 3 de marzo en esta presentación del control interno. Me avisan si le están viendo, por favor. Yo no la veo, Ok, maestra. vamos a compartir de nuevo, que eso pasa muchas veces. Vamos a compartir de nuevo. ¿Quién me dice a mí, con sus palabras, una definición de lo que considera control interno? ¿Quién se anima, por favor? ¿Qué usted cree que es el control interno en una Para, empresa? Ujú. profesora, ¿Cómo no? Sí, ¿me escucha? sí, perfecto. Para mí, control interno es llevar el control de todo lo procedente de la empresa Ujú. para tener un buen manejo. Perfecto. ¿Y cómo tú pones eh, esos controles para el buen manejo? ¿Poniendo qué? Regla. Poniendo regla y Or- orden. Regla y orden. Entonces, yo les Ujú. recomiendo a todos ustedes que cuando vayan a dirigir una empresa, se sienten con el departamento de contabilidad y comprendan las normas de control interno de todas las áreas, para de esta forma en la empresa todo el mundo esté claro cuáles son sus objetivos y que cuidemos los activos, porque los activos son los recursos.
Entonces, aquí decimos que el control interno es un plan de la organización o empresa, métodos coordinados y medidas que adopte el negocio para proteger ¿qué? Sus activos. ¿Y por qué tenemos que proteger los activos? Porque los activos son los recursos y los recursos hay que cuidarlos, ¿verdad? Efectivo, el inventario, las cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Y además, el control interno me da a mí una certeza razonable de la exactitud y la confiabilidad de los datos contables. Promueve la eficiencia y estimula a todos los recursos humanos que cumpla con lo que dice la gerencia. La gerencia, ¿quiénes son ustedes? Entonces, ustedes tienen que conocer estas medidas, las medidas de control interno. Le voy a mandar el video donde están toda esta parte, ¿verdad? Pero yo me voy a ir inmediatamente. Esta es la historia, la evolución. Eso ustedes lo van a leer. Ahora, esto es importante. El control interno es un proceso que involucra a los recursos humanos de la empresa, sin excepción, incluyéndolo a ustedes como administradores, diseñado para dar un grado razonable de apoyo en cuanto a eficiencia y eficacia en las operaciones, fiabilidad en la información financiera y cumplir con las leyes y las normas que se aplican a ese tipo de negocio. Ven, estas tres categorías, operacional, financiera y normativa, se interrelacionan entre sí. Lo demás lo vimos en la otra presentación y yo quiero caer en donde hay dos tipos de control interno, recordándole el control interno contable, que ya más bien tiene que ver con los informes financieros, que tengan el importe correcto en los estados, que las autorizaciones para pagar, para pagar deuda, para sacar dinero del banco, para hacer compromisos, estén debidamente autorizadas, que acceso a los activos para cuidarlos, no todo, eso no se puede tener a puertas abiertas, y que lo que está en la contabilidad realmente exista físicamente. Más o menos esos son los puntos que el control interno contable se enfoca. El otro tipo de control que más bien tiene que ver con su carrera es el control interno administrativo. Entonces vamos a ver este con más detalle. Comprende el plan que tiene la empresa y los procedimientos y registros que se refieren al proceso de qué? Toma de decisiones, autorizaciones de las transacciones por la gerencia. ¿Para qué? Para lograr los objetivos. Mantener informado a los dueños de la empresa de cuál es la situación de la misma, coordinar funciones, mantener una ejecutoria eficiente y determinar si la empresa que ustedes están dirigiendo está operando conforme a las políticas establecidas. ¿Cuáles son las políticas? El control interno. Entonces, ustedes tienen como futuros profesionales de calidad que ver esta presentación del control interno con detalle y comprender la importancia de establecer reglas, como dijo su compañera. Reglas, aquí le dicen procedimiento, otro le dicen regulaciones, otro le dicen normativas, pero son reglas que debemos de cumplir. El que no se adhiere a estas reglas debe ser sacado de la empresa, sin lugar a duda. Puede ser un empleado eficiente, pero si no cumple con las reglas, tiene que ser sacado de la empresa, porque una persona desobediente de las normativas le daña a todo el personal. ¿Entiende? No porque él trabaja bien, no, pero él es puntual, pero no está adherido a las reglas. Y hay personas así.
y tenemos que sacarla con dolor del alma en ocasiones. El componente del control interno es una mezcla. Ustedes no van a hacer las reglas. Esto lo hace el contador. Pero usted tiene que entender que para implementar las reglas de control interno, tenemos que cumplir con 5 ambientes. Si estamos implementando el control interno según la normativa internacional, que es el COSO. Los primeros 4 slides habla del COSO, ¿verdad? Entonces usted va a leer esa parte. Entonces los ambientes que nosotros tenemos que trabajar para un buen control interno es un ambiente de control, valoración del riesgo, actividades de control, información y comunicación, monitoreo, que es supervisión y seguimiento. Esos 5 ambientes, usted tiene que saber que existe y de qué trata cada uno, pero no es parte de su carrera la implementación del control interno. Pero es importante que ustedes lo lean para que sepa lo que está haciendo su departamento de contabilidad y generalmente el de auditoría interna. Trabaja con esto. Ok. Entonces, ahí están los ambientes. Usted lo va a leer, lo va a leer para tener el conocimiento. Y nosotros, la filosofía, todo eso hablando del control, ¿verdad? Te lo va a leer. El riesgo, que fue donde es toda probabilidad de que puede afectar de forma adversa el lograr los objetivos de la empresa. Ese es el riesgo. Cuando nosotros estamos implementando el control interno, tenemos que valorar el riesgo. Y ahí están varios slides que ustedes lo van a leer para poder llenar el control de lectura y participar en el foro. Pero yo le voy a mandar un video de todo esto para que ustedes lo vean. ¿Entienden? Entonces, perdón, actividades de control, ahí lo estamos viendo. Información, monitoreo. Los 5 ambientes que le dije previamente. Entonces, aquí sí ya vamos a leer un poco porque ya tiene que ver más con la carrera de administración. El estudio de evaluación del control interno es la base a partir del cual el auditor determina la cantidad de pruebas que va a realizar en la empresa que ustedes administran. Toda auditoría se inicia conociendo, estudiando, revisando el control interno de la empresa. ¿Para qué? Incluso le voy a tomar una foto de ese slide para que ustedes entiendan por qué nosotros preguntamos tanto. En ocasiones, dice, ahí viene este a preguntar de nuevo. Usted tiene que entender que yo estoy evaluando el control interno y tengo que hacer una serie de preguntas para ver si puedo confiar en los datos que usted me está dando. No es que somos preguntones, es que estamos cumpliendo con una normativa, ¿verdad? Entonces, ¿para qué yo hago tantas preguntas? Para tomar una decisión relativa a la cantidad de tareas de examen detallado que debo ejecutar durante el desarrollo de la auditoría, para verificar la debilidad o la fortaleza del sistema que ustedes tienen y también para hacerme un juicio si el sistema cuenta con bases adecuadas para yo poder emitir una opinión de esos estados financieros que salieron de ese sistema. Por eso evaluamos, estudiamos el control interno, ¿verdad? Eh, el contador público, el CPA, debe tener un conocimiento del sistema de su cliente para saber, y este estudio no solamente lo hago preguntando, sino que indago, hago cuestionarios, hago memorándums, flujogramas, etcétera, que son las diferentes formas con las que yo evalúo el control interno. El contador público autorizado
luego de hacer esa indagación del control interno, decide otorgarle confianza al control interno de la empresa que va a auditar, entonces diseña pruebas de dos tipos. Pruebas de cumplimiento, le voy a mandar una foto. La foto que le estoy mandando son los slides que yo considero que usted debe saber. Pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. Las pruebas de cumplimiento que nosotros hacemos es para ver si la empresa cumple con las normas generales de control interno. O sea, son pruebas, podemos decir, que no tienen que ver con números, sino pruebas para ver si la empresa cumple con las normas generales de control interno. Pero ya, las pruebas de sustantiva es cuando yo diseño papeles de trabajo para comprobar si los números que están en los estados financieros son ciertos. No es lo mismo, ¿verdad? Dice, son pruebas de cumplimiento, a ver si los procedimientos de control están funcionando de acuerdo a lo que hay escrito. Y las pruebas sustantivas permiten llegar a una conclusión con respecto al saldo de una cuenta. Entonces, esos son los dos tipos de pruebas que yo hago. Pruebas sustantivas y pruebas de cumplimiento. El riesgo de la auditoría, que es importante que ustedes sepan para que cuando están hablando con sus colegas, entiendan que toda auditoría tiene un riesgo. Hay riesgos que son eh, que lo toma la empresa y riesgos que lo toma el auditor. Hay riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detención. El riesgo inherente de la auditoría es que los números que están en los estados financieros no están correctos por la diferente forma que la empresa registra sus transacciones. Es un riesgo inherente y es responsabilidad de la empresa. Un riesgo de control es que hay reglas y no la cumple la empresa. Eso también es un riesgo de la empresa. Pero el riesgo de detección es riesgo del auditor, porque el que busca encuentra y a veces en ocasiones no buscamos bien. Entonces, esos son los tres tipos de riesgo. Le voy a mandar una foto también, porque hay un foro que habla de los tres tipos de riesgo que hay en la auditoría independiente. Entonces, aquí se explica cada uno de ellos, los riesgos de auditoría, y esta fue la última foto que nosotros vimos, que riesgo inherente y riesgo de control son responsabilidad de la empresa, y el riesgo de detención es responsabilidad mía como auditor. Entonces, aquí se explican los tres riesgos. Ustedes lo van a leer para poder participar en el foro, ¿verdad? Riesgo de control, que es responsabilidad de la empresa, y el riesgo de detención, que es el mío como auditora. Miren, es probable que la posibilidad de los procedimientos que yo he establecido para hacer la auditoría no detecten los errores o irregularidades que existen de las cuentas que yo estoy auditando. Entonces, esto puede originar que el alcance de las pruebas, la oportunidad de la misma y la calidad con que fueron aplicadas. Puede también ser un descuido del auditor. Por eso ese riesgo es responsabilidad del auditor. Ahí hay algunos de los riesgos que yo no puedo ver, como la ineficiencia de un procedimiento que se ha aplicado, mala aplicación de los procedimientos de auditoría, yo selecciono muestras que no son representativas de la cuenta y problemas de definición de alcance y diseño del procedimiento. Esto sería riesgo mío, haciendo el trabajo. Hay más riesgos, ¿verdad? Y ahí hablamos de la responsabilidad. Aquí
riesgo de error, este otro tipo de riesgo, ¿verdad? Riesgo de error, es un riesgo de error no intencional en las partidas que me dio la empresa de los estados financieros y puede ser que ese error no exceda eh, el margen que yo tengo para tolerar ese error como auditora, ¿verdad? Riesgo de fraude, ustedes saben que eso existe, es el riesgo de que el error que haya cometido la empresa en la preparación de los estados financieros fue intencional para tapar un escape o un robo. Entonces ahí ya ese riesgo tiene que tener una consecuencia, ¿verdad? El otro fue no intencional. El de fraude ya es intencional. El ocultamiento de información y de datos para que no se refleje en los estados financieros. Aquí está la responsabilidad de la administración y la responsabilidad mía como auditor del fraude y del error. Ahí está las características del fraude. Ustedes la van a leer en la diapositiva 54. Déjenme tirarle una foto a esta diapositiva. Es larga la presentación, por eso estoy haciendo un resumen para que ustedes puedan llenar su control de lectura. Estoy yendo un poquito más hondo de lo que debo de ir con ustedes en el tema de control interno, pero considero que es esencial que ustedes entiendan la evaluación que yo hago del control interno como auditora y cómo ustedes tienen participación y tienen responsabilidad, porque esos que están ahí arriba son ustedes, administración. La característica del fraude son errores intencionales o... Sí, un momentito. Un momentito. Estamos por aquí de nuevo. Entonces, un fraude es un error intencional tramado por una o varias personas dentro de la empresa. Entonces, la información fraudulenta puede involucrar actos como manipulación, falsificación, alteración, presentación falsa. Y esto tiene una repercusión en los estados financieros que le dan el auditor. El auditor tiene que estar siempre, ah, vamos a decir, activo y ser perspicaz cuando ve algo no le cuadra. Inmediatamente empieza a hacer su investigación. ¿Ok? Claro está, si yo detecto que hay un fraude en el departamento de cuentas por cobrar, yo no tengo que ir allá al departamento. Mire este fraude. No, 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 no. Esa no es mi función. Mi función es sentarme con quien me contrató y decirle los hallazgos que he tenido. Es responsabilidad de la administración tomar decisiones con la gente que trabajan ahí. Eso no es mi responsabilidad. ¿Ok? Yo informo. De ahí para allá, ustedes deciden como administradores. ¿Ok? Eh, seguimos. Esto sí es importantísimo. ¿Cómo yo evalúo el control interno? Hay tres métodos para evaluar el control interno, ¿verdad? Que son cuestionarios, hacer cuestionarios, pregunta prehecha que yo le hago a los diversos departamentos, confeccionado de tal forma que cuando me responden que no, es una debilidad. Y cuando me responden que sí, es una fortaleza. Es la manera más fácil que tenemos nosotros los auditores para evaluar el control interno. Y se lo explicamos ahí. Tiene como base específica considerar que existen procedimientos de uso general en todas las empresas y de acuerdo a ello confeccionamos preguntas. Existiendo una respuesta afirmativa que es un
significa que se está cumpliendo y la negativa es que hay un problema de cumplimiento. El método descriptivo o de memorándum, como dicen algunos autores, es que yo me siente con el encargado de departamento y le diga qué es lo que usted hace y cómo lo hace. Y él me empieza a explicar. Y yo voy redactándolo. Por eso le llaman descriptivo o memorándum. Y el método gráfico consiste en que un encargado de departamento me dice lo que hace y yo ese proceso lo grafico. Entonces, como yo no sé hacer muchas gráficas ni nada de eso, y el descriptivo es muy largo y hay que leer mucho, la mayoría de los auditores nos vamos con el método del cuestionario. No es que sea el mejor, es el más fácil. Entonces, ahí está, esto es muy importante que ustedes vean que nosotros tenemos métodos para evaluar el control interno de su empresa. Y debo escoger uno de los tres. ¿Ok? Aquí está la ventaja y la desventaja de los tres métodos. La ventaja del cuestionario, facilidad, rapidez y preciso. La desventaja se refiere a controles que ya existen, la respuesta es precisa y en ocasiones nosotros como auditores no lo actualizamos. Esa es la desventaja. La ventaja del descriptivo: analiza las actividades, detalla procesos por escrito y describe las normas. Desventaja: procesos muy amplios, que se complica la descripción, el estilo que yo tenga para redactar y el que esté leyendo lo que yo escribí, vamos a ver si lo entiende, porque no todo el mundo entiende la forma de otro expresarse eh, de forma escrita, ¿verdad? El método gráfico delimita los pasos con las gráficas, ilustra los pasos y utiliza símbolos. Ahora, la desventaja, que no todo el mundo entiende ese lenguaje gráfico y yo también puedo ser deficiente haciendo las gráficas. Hay diagramas que no son técnicos y la persona no entiende lo que yo estoy escribiendo. ¿Entienden? Esas son las ventajas y de la desventaja y le voy a mandar una foto. Las fotos que le estoy mandando quiere decir, enfóquese en eso. Lo demás, léalo para conocimiento general. ¿Ok? Las limitaciones del control. Señores, nosotros lo que tenemos familia, sabemos que nosotros le damos las reglas a nuestros hijos, la hora de acostarse, el tiempo que va a usar la pantalla de su teléfono, la forma que debe vestirse para ir a la escuela, lo que debe hacer cuando llega de la escuela. En ocasiones se distraen y no lo cumplen. Asimismo, el control interno. Las reglas están escritas, pero interpretaciones erróneas de las instrucciones, aunque estén escritas. No la entendí bien. Errores de juicio, descuido, distracción, fatiga. Porque somos humanos. Entonces, hay que mantenerse actualizando, motivando al personal, regulándolo y monitoreándolo para que se pueda continuar, todo el mundo esté, eh, todo el mundo esté alineado para lograr los objetivos de la empresa. Esta es la presentación. Aquí le doy una notita que un sistema de control interno que sea demasiado complejo puede ahogar a la empresa y a los empleados en papeleo. Y la eficacia y el control resultan dañados en vez de ser mejorados cuando ponemos reglas excesivas, costosas, complicadas. Entonces, debe haber un balance entre la normativa y el cumplimiento de la misma. Ni muy excesivo, ni muy ligero. Entonces, para encontrar ese balance, puede que yo
Reglas que ponga ahora, tenga que darle para atrás. Y a reglas que le he dado para atrás, tengo que volverla a implementar. Eso se da muchas veces. Eh, Aquí tenemos una pirámide de control interno del modelo COSO, que como les dije es algo más dirigido a los contadores, donde hay 5 ambientes, ¿verdad? Que dijimos, control, comunicación, información, comunicación y supervisión. El control interno es un recurso que tienen las empresas para asegurar de manera razonable que las empresas cumplan con sus metas y objetivos. Su aplicación es una responsabilidad ¿de quién? De usted, a todos los niveles y a todos los ámbitos. Por eso es que tienen que aprender del control interno. Y por eso se lo agregué ahí. Propicia la eficacia, procura la eficiencia, promueve la excelencia en el manejo de los recursos de la empresa. Y también proporciona una base idónea para rendir cuentas, fomenta la transparencia de su administración. Entonces, con esta idea general de el control interno, ya más o menos ustedes van a ver esas 62 diapositivas y van a poder ya, porque ya en esta semana yo voy a empezar ya a abrir las tareas de la unidad 4 porque estaban cerradas hasta que ustedes examinaran de la unidad 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto al control interno. Ahora vamos a ver esta diapositiva de otra de las normas del campo de trabajo, que es la evidencia. Si yo le dijera que me definan la evidencia, ¿cuál definición ustedes me darían? Si yo le digo, Bueno, maestra, ajá, sí, discúlpeme. perfecto, dímelo, mi amor, perfecto. Yo creo que la evidencia se podría decir también que es como la prueba tangente que nosotros tenemos de algo que decimos o que nosotros queremos, pues, valga la redundancia, como que evidenciar, mostrar. Claro que sí. La palabra clave la dijiste, Nairobi. La evidencia son las pruebas. Nosotros en auditoría tenemos que tener pruebas suficientes y de calidad para poder opinar sobre los estados financieros que la empresa me ha dado. Y hay una norma que habla de eso, nada más de la evidencia. La evidencia, como dijo Nairobi, son las pruebas que yo recolecto en el transcurso del trabajo. Esas pruebas que yo recolecto se van a convertir después en papeles de trabajo que son propiedad del auditor. Y solamente yo muestro esos papeles de trabajo si me llevan a los tribunales. No es mi responsabilidad darle a ustedes, los administradores que me contrataron, todos mis papeles de trabajo. No, señor. Mi responsabilidad es darle un informe de auditoría que contenga la opinión de la auditoría que yo he realizado. Hay 4 tipos de opiniones que yo puedo dar al final de la auditoría, que lo vamos a ver ya en la unidad número 5. Pero nos vamos a quedar ahora con la evidencia. La norma 500, como dice ahí en esta diapositiva, no se preocupen, qué cortita. La norma 500 de auditoría dice, esta NIA 500, que es establecer normas y darnos lineamientos a los auditores independientes sobre la cantidad y calidad de evidencia de auditoría que yo debo de obtener en el transcurso del trabajo y cuáles procedimientos yo puedo implementar para obtener la evidencia. Están escritos.
en la norma. 500, ¿verdad? Entonces, yo le dije primero que esas pruebas me pertenecen a mí como auditora, pero si ustedes me llevan a los tribunales por negligencia o por cualquier motivo, el que revisa mis papeles de trabajo sabe de la norma 500 y va a ver si yo la apliqué. ¿Entienden? Entonces, el auditor tiene que obtener evidencia suficiente y apropiada en el transcurso de su auditoría independiente para con esta evidencia hacerse un juicio para dar una opinión sobre los estados financieros. ¿Sí? Entonces vamos a definir aquí la evidencia. La evidencia puede definirse como aquello que ha sido presentado a alguien competente para evaluarlo de forma apropiada como medio para descubrir la verdad. En español, como dijo Nairobi, las pruebas. Usted dice que esta casa es suya, ¿verdad? Y viene alguien y dice que también es suya, o vamos a decir un terreno. Y entonces nos vamos a los tribunales. ¿Cuál es la evidencia de quién es el dueño de la casa? Del terreno, perdón. Adiós los papeles, Los la Papel. autoridad. papeles. ¿Y cómo se llaman esos papeles? El título de propiedad. La otra persona que no tiene título de propiedad puede decir, pero yo tengo 30 años viviendo aquí, pero no es suyo, porque yo soy la dueña. Y cuando le presentamos esa evidencia al juez, él va a dictaminar a mi favor, porque yo soy la que tengo la evidencia de ser la dueña de ese solar. Aunque el señor que tiene 30 años viviendo ahí le lleve recibo del 1980 a nombre de él con esa dirección, eso no es evidencia de que eso es suyo. Entonces, como dice aquí, la NIA 500 es aquello que se presenta a alguien competente. Cuando yo estoy haciendo la auditoría, yo soy la competente, ¿verdad? Que lo evalúo de forma apropiada para descubrir la verdad. Entonces, el auditor siempre debe tratar de obtener la más alta calidad de la evidencia, tomando en cuenta el riesgo y el costo para obtenerla. Si mi cliente compra materia prima en Brasil, que es una moneda diferente al peso dominicano, lo ideal sería que yo fuera a Brasil, donde él compró, a ver si es verdad que ese es el precio, pero eso es costoso. Entonces, ¿qué yo tengo que conformarme? Con mandarle una carta a ese proveedor en Brasil para que me confirme el costo de esa materia prima. Y ahí me tengo que parar, ¿verdad que sí? Lo ideal es que yo coja un vuelo para Brasil, me quedo 3 días y ojalá que sea en el festival. ¿Cómo que se llama? El festival que ellos tienen, el carnaval. Y ahí estoy haciendo una averiguación de auditoría y le mando la cuenta al cliente. Eso sería lo ideal. ¿Entiendes? Pero no se puede. Entonces tengo que conformarme con mandarle una carta como auditora directamente. Esa carta se llama confirmación. Y se la mando directamente al proveedor en Brasil y le solicito, le mando un sobre adentro o le mando mi correo electrónico para que me responda directamente a mí. Y ya con eso me tiene que bastar para decir que ese es el precio de la compra de la materia prima. Ok. La evidencia de auditoría se obtiene con una mezcla, como vimos ahorita en las pruebas, una mezcla de pruebas de control y pruebas y procedimientos sustantivos. En algunas circunstancias, la evidencia puede ser obtenida completamente con procedimientos sustantivos. ¿Qué son los procedimientos sustantivos? Mirar el documento, observar el documento, hacer los cálculos matemáticos, sacar los porcientos, la raíz cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son procedimientos sustantivos. Las pruebas de control, como les dije anteriormente, evaluar el control interno.
a ver si todo se está llevando de forma correcta. Entonces, le estoy diciendo en esa diapositiva que la evidencia de auditoría es una mezcla de pruebas de control y procedimientos sustantivos. ¿Ok? ¿Cómo tenemos nosotros las pruebas? Las pruebas sustantivas que se hacen en la empresa, que le llamamos campo de trabajo, por eso es que esta unidad se llama normas en el campo de trabajo. La prueba, hay dos tipos de pruebas sustantivas, detalle de transacciones y procedimientos de análisis que yo hago. Esto es muy importante. ¿Cómo yo tengo las pruebas o la evidencia finalmente? Según la NIA 500, hay 4 maneras. Inspección, observación, cartas o declaraciones de terceros y cálculos. Con esas 4 formas, tengo yo que obtener la evidencia para poder opinar sobre los estados financieros. ¿Qué es la inspección? La inspección consiste en examinar registros. Esta casa es tuya, el título, ¿verdad? Ahí estoy inspeccionando documentos y cruzándolo con el activo. Entonces, esta inspección de ese trayectoria de usted, permítame la matrícula. Reviso que esté a nombre de la empresa, ¿verdad? Que esté correctamente el nombre de la empresa, etcétera, etcétera. Y que sea el tipo de vehículo. Yo estoy inspeccionando un documento. Entonces, cuando yo hago la inspección, eso se llama evidencia documentaria. Hay 3 calidades. La evidencia documentaria de alta calidad, de media calidad y de baja calidad. ¿Y cómo yo la identifico como auditora? Bueno, la evidencia de alta calidad es aquel documento que se crea fuera de la empresa y la retienen terceras personas, o sea que no entra de nuevo a la empresa. Por ejemplo, yo quiero confirmar el balance de la cuenta de la empresa al 31 de diciembre en el Banco Santa Cruz, por ejemplo. Entonces, yo como auditora le mando una carta al Banco Santa Cruz y le solicito que me responda directamente a mí, que soy la auditora. Este documento que me mande el Banco Santa Cruz no entra a la empresa, no puede ser manipulado. Cuando el documento es creado por terceras personas y es guardado por terceras personas, es considerado de alta calidad. La empresa tiene un caso en los tribunales y yo le mando una carta al abogado o a la firma de abogado que lleve el caso para que me actualice y le digo que me envíe esta actualización directamente a mí, que soy la auditora. Es de alta calidad. ¿Por qué? Porque me la emitió un tercero a un tercero, que soy yo, y no entró a la empresa. Yo lo que busco es que no la manipule la empresa, la información. Entonces, cuando la empresa no puede manipular la información de la evidencia documentaria, es de alta calidad. La evidencia de media calidad es un documento que es creado por terceras personas, pero la guarda la empresa. Una matrícula. ¿Quién hace la matrícula de los vehículos? ¿Quién me dice? ¿Quién expide la matrícula? De un motor, de una pasola, de un carro. El Intran. No, Impuesto interno. Impuestos correcto. internos. La DGI. Ajá, impuestos internos. En Estados Unidos, por ejemplo, en Boston, donde yo estoy, es moro vehículo. Moro vehículo. Exacto. Y nosotros aquí es la DGI. Dirección General de Impuestos Internos, emite las matrículas. Los títulos de propiedad lo emite la jurisdicción inmobiliaria. Ven, el registro mercantil lo emite la Cámara de Comercio. El nombre de una empresa se registra en ONAPI. O sea, tenemos diversas funciones y diversas instituciones. Entonces, cuando un documento es creado
por terceras personas, que no es la empresa, pero la empresa lo guarda, la calidad del mismo es media. ¿Por qué? Porque puede ser manipulado, puede ser alterado. Hay muchísimos programas que alteran todo, ¿verdad que sí? Entonces, ejemplo de una evidencia documentaria de media calidad, la matrícula, un certificado financiero que me da un banco cuando yo pongo dinero a plazo. Lo hace el banco, que es tercera persona, pero ¿quién lo guarda? La empresa. Puede ser manipulado, puede ser alterado. Entonces, es de media calidad. Y una evidencia documentaria de baja calidad es aquella que es creada por la empresa y guardada por ella misma, como una conciliación bancaria. Ustedes saben lo que es una conciliación bancaria, ¿verdad? Sí, maestra. Exacto. Vamos a recordarle que una conciliación bancaria es un procedimiento que usamos en contabilidad para poner de acuerdo el saldo del banco, lo que dice el banco que yo tengo y lo que tienen mis libros. Entonces, ¿quién hace eso? La empresa. ¿Y quién la guarda? La empresa. Entonces, para mí como auditora es de baja calidad. Pero ¿qué yo hago con esto? Bueno, para tú considerar algo auditado, tiene que ser evidencia de alta calidad. Con una basta. Pero si es de media calidad, debiera tener dos evidencias. Y si es de baja calidad, tres o más. Entonces ya yo sé la cantidad. Entonces, si yo estoy haciendo, revisando la caja chica, no me basta nada más con hacer el arqueo. Tengo que revisar la documentación, ¿verdad? Y darle seguimiento. ¿Por qué? Porque el arqueo de caja que me dio la empresa fue hecho por la empresa y ella lo guardó. ¿Cómo yo me cubro haciendo yo un arqueo sorpresa? Pero tiene que ser el primer día que yo llego. Cuando yo llego a la empresa, ese día, lo primero que le digo a mi cliente es que no puede decir el día que yo voy. Es más, ni mi cliente lo sabe. Después que me firma la carta de confirmación del trabajo, yo me aparezco como los SWAT. Después de ahí puedo ir mañana, pasado, traspasado y al otro día. Llego de sorpresa y ¿quién es el encargado de caja chica? Ahí hago un arqueo, sorpresa, y si hay tres cajas, cierro dos y arqueamos dos y dejamos una trabajando porque el cliente no tiene que sufrir las consecuencias. Entonces, si hay una sola caja, lamentándolo mucho, hay que cerrarla para yo hacer ese arqueo sorpresa. Si no lo hice el primer día, no tiene validez. Porque si el que está haciendo algo inadecuado y me ve a mí que yo llegué, va a arreglarlo. La gente no es boba, ¿verdad? Entonces, la inspección documentaria tiene tres niveles: alta calidad, media calidad y baja calidad. Entonces, seguimos con la observación. ¿Qué es la observación? Hay procedimientos que yo como auditora debo observar según la NIA 500, tal como el conteo del inventario. Yo observo el procedimiento siendo llevado por la empresa. Yo no cuento ni cojo calor, ¿eh? Yo estoy ahí observando cómo lo hacen. Y como yo sé cómo debe de hacerse, entonces yo observo el procedimiento. Otro procedimiento que yo puedo observar es el pago de la nómina. Si la nómina se hace por cheque o en efectivo, que ya poca gente lo hace, en sobre, ese procedimiento de pago yo lo observo. Y si quedan cheques o sobres sin pagar, yo tengo que anotar los nombres a ver si hay gente cobrando sin trabajar. ¿Entienden? Eso es la observación. Y aquí se le explico. La observación consiste en mirar, yo como auditora, un procedimiento siendo desempeñado por otros. Por ejemplo, observar cómo cuentan el inventario o el pago de la nómina. Si yo soy la que estoy haciendo el procedimiento,
de obtener la evidencia siempre es de alta calidad, porque yo tengo la ética y yo misma no me voy a engañar, ¿verdad? Entonces, todo procedimiento de observación hecha por el auditor, así como el arqueo de caja chica hecha por el auditor, es también considerado de alta calidad. ¿Ok? Se le puse esa notita ahí, para cuando en la próxima clase estemos haciendo los ejercicios correspondientes del tema. Estamos dando hoy la parte teórica y ya en la próxima reunión del martes vamos a hacer 1 o 2 ejercicios para que ustedes aprendan a identificar la clasificación de la documentación la evidencia documentaria. Se me trabó la lengua ahí. La evidencia documentaria, que es de alta, baja y media calidad. Otro procedimiento que nosotros usamos para obtener evidencia es las cartas. Cartas, le decimos, declaraciones de tercero. Los auditores obtienen una diversa cantidad de cartas de fuentes externas, como por ejemplo cartas que le mando a los clientes habituales de la empresa, a los proveedores que le venden a crédito, a los bancos, a los abogados. Adicionalmente, en algunas auditorías puede obtenerse evidencia de especialistas. Por ejemplo, yo no sé, yo no conozco de este sistema de contabilidad o de costo que tiene la empresa y busco un especialista en esto para que me explique cómo trabaja el sistema, para yo entender cómo sale la información. ¿Ven? Entonces, el primer tipo de declaraciones de tercero le llamamos confirmaciones. ¿Qué son las confirmaciones? Carta que envíe el auditor a tercero para que confirmen el tema que yo le estoy preguntando. Puede ser el efectivo que hay en el banco, lo que debemos, lo que nos deben, etcétera, etcétera. Las confirmaciones las hace el auditor y la envía directamente a la institución que quiere que le confirme el balance. ¿Ok? Hay 2 tipos de confirmaciones que nosotros enviamos: confirmaciones positivas y confirmaciones negativas. Las confirmaciones positivas, para considerarse auditadas, deben responderme. Debe de responderme a quien yo le envíe la carta, debe de respondérmela. Y las confirmaciones negativas, yo le mando a decir, por ejemplo, el balance de su cuenta al 31 de diciembre de 2024 era de 60,000 pesos. Si esto es cierto, favor no responder. Ahora, si usted tiene discrepancia, responder esta carta con el balance que usted dice que debe a esa fecha. Entonces, las negativas no necesitan ser respondidas para considerarse auditada. Al contrario, si no me responde es porque todo está bien. Entonces, ¿cuándo enviar una y cuándo enviar otra? Por ejemplo, los bancos que tienen millones de clientes no pueden no puede el auditor hacer confirmaciones positivas porque va a tener que analizar 1 millón de cartas o 10,000 cartas. Entonces, la mandamos, cuando son muchos clientes, la mandamos negativa. Y solamente me van a responder unos cuantos que tienen problemas. Las positivas siempre se mandan a los bancos para que me confirmen balance de préstamo, balance de cuentas por pagar o balance de cuentas corrientes. Ahí están los tipos de confirmaciones que mandamos. Ustedes lo van a poner el video de nuevo y a ver las diapositivas. Otro tipo de cartas, ya hablamos de las confirmaciones, que es el primer tipo. Ahora vamos a hablar de las cartas que nosotros le mandamos como auditores a los abogados para que no actualicen sobre un proceso judicial que tiene la empresa. Entonces yo como auditora le mando una carta a los abogados para que me actualicen en qué nivel estamos de este caso que tenemos en los tribunales. Entonces le solicito a ese abogado que por favor me responda directamente a mí.
no que me lo mande a través de la empresa. Otro tipo de carta, informe de especialista, es cuando yo como auditora no domino un área que considero crucial para poder opinar sobre los estados financieros, entonces solicito los servicios de un especialista en el área. Por ejemplo, si yo nunca he auditado una empresa de bebidas alcohólicas, yo necesito entender cómo se constituye el costo. Entonces, solicito a un especialista en costo de bebidas alcohólicas para que me haga un informe y me explique. Generalmente, este informe de especialista lo tengo que pagar yo como auditora. ¿Oyeron? No le puedo cargar eso al cliente. Y la última forma de obtener evidencia es con cálculos. Suma, resta, multiplicación, división, elevación, ¿verdad? Todo lo que yo puedo hacer matemáticamente para poder corroborar los balances que me están dando. Una Excel, una hoja de cálculo, estadística, todo lo que yo pueda calcular, ¿verdad? Eh, Otra cosa, los tipos de evidencia. Vimos la forma de obtener la evidencia, son 4. Inspección, observación, cartas, ¿verdad? Y cálculos. Ahora, yo clasifico las evidencias en tipo, forma de obtención y ahora los tipos. Tenemos 4 tipos de evidencia: evidencia externa, interna, mixta, que es interna-externa, y observación física. ¿Y para qué sirve esto? Para yo saber la calidad de la evidencia. La evidencia externa es la de más alta calidad. Hay en estos tipos de evidencia, hay 2 de alta calidad, la A y la D. ¿Por qué? Porque la evidencia externa es aquella que yo obtengo directamente como auditor, que no pasa por la empresa. Y la observación física es realizada por mí como auditora, haciendo un procedimiento. Entonces, la A y la B son evidencias de alta calidad. La evidencia interna es de baja calidad, porque es creada y guardada por la empresa. Un arqueo, el cuadre de caja, una factura al contado, una factura a crédito, etcétera, etcétera. Es de baja calidad y es creada por la empresa. Y la interna externa es lo que vimos de calidad media, creada por un tercero, pero guardada por la empresa. Eso se lo explico aquí. Mírenlo ahí. Evidencia externa es la que se origina fuera de la empresa. Vamos a ver, Gilda. Qué bueno, hiciste una preguntita ahí. Sí, maestra. Con relación a los niveles, ya sea alta calidad, baja o mediana, eso tiene que ver con qué verdad tenga la información, O ¿cierto? sea, ¿qué riesgo hay de que la empresa la manipule? Ok, Ahí es que está la clave. Si no hay riesgo de que la empresa la manipule porque no pasa por su control, es de alta calidad. Si la empresa la guarda, puede manipularla. Y si la crea y la guarda ella misma, con más razón puede manipular. Entonces yo me cuido y la califico. Y la NIA 500 me dice cómo, como yo le he ido explicando. La externa se origina fuera de la empresa y ha sido comunicada a través de fuente externa directamente al auditor. Una confirmación bancaria, la carta del abogado, ¿verdad? Una carta que yo le mando a un proveedor para que me confirme cuánto la empresa le debe. Una carta que yo le mando a un cliente para que me diga cuánto él le debe a la empresa, etcétera. Pero esto es directamente a mí como auditor. La interna es aquella que está en poder del cliente, se origina y se procesa totalmente dentro de la organización. Factura de cuenta por cobrar, recibo de ingreso,
cuadre de caja, ¿verdad? Factura de ventas al contado, arqueo de caja hecho por la administración, la nómina, todo eso es interna y es de baja calidad. Se fue la luz aquí, señores. No sé si ven la oscuridad. Miren, no solamente se fue la luz, que no entró el inversor. Miren qué oscuridad más tenebrosa hay aquí. Bueno, la evidencia interna externa es aquella como un cheque o un depósito, se origina en la empresa, pero va al banco, que es una institución externa. Señores, excúsenme que se me fue el internet. ¿Me escuchan? Sí. Sí, maestra. Eh, vamos a tener que dejarlo aquí, pero déjenme ya darle la última. Se fue de nuevo. Bueno, déjeme ya, me falta un solo slide. Entonces, los tipos de evidencia que estamos ya por último es la interna externa, ¿verdad? Por ejemplo, un cheque o un depósito se origina dentro de la empresa y una institución externa la valida. Y por último, el último tipo de evidencia es la observación física, que es el contacto personal que tiene el auditor con un procedimiento realizado por la empresa, como es observar cuando están contando lo que hay en inventario y observar el pago de la nómina. ¿Ok? Entonces, lo vamos a tener que dejar aquí, señores. Miren que ya acabamos la presentación, como ustedes pueden revisarlo. Y yo le voy a estar mandando la grabación. Primero voy a corregirle el examen y después le voy a poner las tareas de la unidad número 4. ¿Ok? Y perdonen el inconveniente de la luz. Que pasen buenas noches. Gracias, igual, maestra. Gilda, tiene Gracias. una... Sí, gracias. Adiós, maestra. Gracias.